El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El Espíritu Santo y el crecimiento de la iglesia. Vamos a estar para eso en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 31. Dice la palabra de Dios: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Padre, gracias por esta palabra. Bendícenos, edifícanos, nútrenos espiritualmente, para que podamos, Señor, entender, vivir, practicar lo que tu palabra nos enseña. Perdónanos y míranos a través de la sangre preciosa de tu Hijo Jesús de Nazaret. En Cristo Jesús, muchas gracias. Amén y amén. La pregunta que vamos a responder con esta meditación basada en Hechos 9:31 es: ¿por qué crece una iglesia? Esa es una pregunta que muchas personas se han hecho. Aquí tenemos la respuesta. Está aquí en este pasaje, para que entendamos que Dios es el que tiene en su control. Dios es el que dirige el crecimiento de una iglesia. Recordemos que el crecimiento de la iglesia no es solamente numérico. La iglesia debe crecer. Si ha crecido numéricamente, la iglesia debe crecer también espiritualmente. La iglesia, cada uno de los miembros que conforman la iglesia, recuerde que la iglesia es como un edificio en donde nosotros somos las piedras vivas. Es como un ejército donde nosotros somos los soldados, y así sucesivamente. Entonces, la iglesia también es un cuerpo del cual todos somos miembros y todos estamos vivos. No hay miembros muertos en un cuerpo que está vivo. Entonces, la iglesia, si crece numéricamente, también debe crecer espiritualmente. Cada persona debe tener al Espíritu Santo. Cada persona debe ser consciente de su papel dentro de la iglesia de Cristo. La iglesia es una sola, expuesta o dispersa a través de muchas iglesias locales. Pero además, la iglesia debe crecer también administrativamente. La iglesia debe crecer estructuralmente. ¿Cómo así? La iglesia tiene un pastor físico, un pastor humano. Ese hombre o mujer que Dios ha puesto a pastorear necesita de un equipo que le ayude, que le fortalezca, que le ayude en el desarrollo ministerial de la iglesia. Porque un solo hombre, humanamente, pues no puede dirigir, y más si la iglesia ha crecido numéricamente. Para eso también necesita una estructura que organiza todo el movimiento de la iglesia, un sistema que le permita llevar un orden para que no se pierda la cosecha. Entonces, con esta base, vamos a mirar el crecimiento de la iglesia a la luz de lo que nos dice la palabra de Dios, que es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y el crecimiento. Tenemos aquí entonces 3 áreas en las que el Espíritu Santo es el factor determinante de crecimiento en la iglesia primitiva. Por lo tanto, en este tiempo también sigue siendo el factor determinante para que una iglesia crezca. En primer lugar,
El Espíritu Santo hizo crecer geográficamente y demográficamente a la iglesia. Es el Espíritu Santo el que hace crecer a la iglesia geográficamente y demográficamente. Dice aquí en el pasaje que las iglesias, les recuerdo, Hechos 9:31, dice aquí que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Aquí estamos hablando de 3 zonas geográficas especiales en las que la iglesia llegó. En todo Israel, la iglesia, todo lo que era tierra de Israel, escuchó, conoció a la iglesia. Tenemos en primer lugar, en el pasaje de Hechos capítulo 1, verso 8, se nos habla de que el Señor Jesucristo capacitaría a sus discípulos para que fueran testigos del poder de Dios en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos que el crecimiento de la iglesia va de menos a más. Va de un rango interno y se va expandiendo hacia afuera. Es una explosión, no una implosión. La diferencia entre una explosión y una implosión es que algunas personas piensan que el crecimiento de la iglesia es hacia adentro. Pero no. Aquí vemos en Hechos capítulo 1, verso 8, que el crecimiento de la iglesia es explosivo o exponencial exponencial. Va hacia afuera. No podemos pensar, por ejemplo, en que una iglesia crezca hacia adentro. ¿Cómo puede crecer una iglesia hacia adentro? La única explicación es que crezca administrativamente. Bueno, hay ahora más maestros, hay más pastores, más diáconos, más ancianos, pero membresía como tal tiene que ser hacia afuera. ¿Por qué? Porque las implosiones son destructivas. Le doy un ejemplo. Hace algunos meses escuchamos la triste noticia de que un submarino, un sumergible que llevaba personas que eran como turistas, científicos que investigaban el fondo del océano para sus documentales, descendieron a las profundidades en un submarino que implosionó. ¿Qué es implosionar? Bueno, el submarino, por la fuerza, por la presión del agua, explotó pero hacia adentro. Se contrajo, se redujo. Obviamente las personas que iban adentro, los ocupantes, que era un grupo pequeño, todos murieron aplastados por la implosión. Bueno, si aplicamos este concepto a la iglesia, entonces es un concepto destructivo. No podemos entonces pretender que la iglesia crezca hacia adentro. ¿Cómo son las iglesias que crecen hacia adentro? Bueno, no se expanden como dice Hechos 1:8, sino que todo el mundo se queda en un solo lugar. Todo el mundo se queda en el mismo lugar. No salen de allí. Alguien decía, hablando de crecimiento, pero al mismo tiempo se contradecía. Le decía a la membresía que estaba reunida en ese momento, apriétese allí en la banca con su hermano. A ver, apriétense, júntense más, porque vamos a crecer. Entonces, si vamos a crecer, bueno, iba a venir más gente y entonces, pero ya el lugar estaba lleno. Y la persona que estaba animando a que la iglesia creciera no estaba hablando de explosión, sino de implosión. Y esto es lo que produce mega iglesias, donde la estructura tiene que ser gigantesca para todo lo que se requiere. Pienso que el Señor quiere más explosión, en el sentido de que haya más iglesias locales, de que la iglesia local se extienda a través de otra iglesia, crezca a través de otra iglesia, como pasó en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva llegó a tener una membresía
de 8,000 personas. ¿Se imagina usted una iglesia de 8,000 personas en un tiempo en el que no existía la tecnología? Y todo esto causado por el mismo Espíritu Santo. La primera vez cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo y predicó, dice la Biblia que se convirtieron aproximadamente unas 3,000 personas. O sea, mucha gente llegó y hubo una segunda manifestación poderosa y también en total llegaron unas 8,000 personas convertidas. Cuando el Señor ve esa iglesia gigantesca que se había convertido a Cristo, ¿qué hace el Señor? El Señor no los deja allí. El Señor permitió la persecución y por medio de la persecución la iglesia se dispersó. Los que estaban todos ahí amontonados en Jerusalén, recibiendo su comidita, recibiendo allí sus atenciones, todos felices allí, amontonados, implosionados, por medio de la persecución tuvieron que salir corriendo, huyendo. ¿Por qué? Porque no era voluntad del Señor que estuvieran allí amontonados. ¿Cuál era la orden del Señor? ¿Ya tienen al Espíritu Santo? ¿Son salvos? Vaya, lleve el mensaje del Evangelio a los que no conocen. Vaya, mire, los de Jerusalén, salgan. Vayan a toda Judea. Llegaron a toda Judea, ahora vayan a Samaria. Samaria estaba más lejos de Jerusalén. Ahora llegaron a Samaria, bueno, ahora lleguen a Galilea. ¿Qué es lo más último que menciona allí Hechos capítulo 1, verso 8? Lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Entonces, teniendo esto claro, ¿qué es lo que el Señor quiere? ¿Implosiones o explosiones de crecimiento? Dice el pasaje, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la voluntad de Dios. Eso no quiere decir que hay iglesias muy grandes numéricamente, que pues es Dios quien ha hecho esa obra. Es Dios quien ha promovido el crecimiento. Pero va a llegar un momento en que todos los que están allí amontonados en un solo punto tienen que salir. Esa es la lógica de Dios. Va a llegar ese momento en que hay que salir. Tenemos ahora aquí el crecimiento de la iglesia lo promociona, lo ocasiona el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una visión eclesiástica. Es una sola iglesia, no muchas iglesias. Así que Él espera que la iglesia se disperse en diferentes lugares donde pueda llevarse el mensaje del Evangelio. Lo que el Señor Jesucristo quiere es que todo el mundo conozca, que todos atiendan al llamado a la salvación. Entonces, tenemos aquí un punto que nos habla en primera carta a los Corintios, capítulo 3, versos 6 al 7. Dice el apóstol Pablo, hablando precisamente del crecimiento de la iglesia. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Este principio espiritual, para que lo podamos entender, nos lleva a la comunión con el Espíritu Santo. Ya hemos visto que es el Espíritu Santo el que promueve, promociona el crecimiento de la iglesia a otros lugares. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice aquí, por cierto, en un contexto donde la gente estaba poniendo los ojos más que todo en el hombre, el apóstol Pablo aclara, es Dios. Cuando dice Dios, ¿qué debemos entender de acuerdo al contexto de todo el libro de los Hechos? Es el Espíritu Santo el que está detrás del crecimiento genuino de la iglesia de Cristo. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega,
sino Dios, que da el crecimiento. Ahora tenemos aquí un detalle que debemos entonces tener en cuenta. Las estrategias de crecimiento de la iglesia deben ser originadas en el Espíritu Santo. Creo que sí hay estrategias. Nosotros creemos en las estrategias, pero no en estrategias copiadas. Ejemplo, la estrategia que Dios le da a un pastor en Puerto Rico, esa estrategia que Dios le ha dado no es la misma estrategia que funciona en Colombia. De igual manera, no es la misma estrategia que funcionaría en Venezuela. ¿Por qué? Porque Dios conoce a cada región, conoce a cada pastor y conoce a cada iglesia. Y no a todos les da la misma estrategia. En estos últimos años ha proliferado un tipo de estrategia que hace que la iglesia crezca numéricamente, pero rápido, muy rápidamente. Esta estrategia la recibió un hombre aquí en Colombia. Esta estrategia, se dispersó primero aquí en Colombia, después salió a diferentes partes del mundo y sobre todo en Centroamérica y en algunas iglesias en Estados Unidos. Y sé que ha ido más lejos incluso esta estrategia de crecimiento, que más que todo es una estrategia de gobierno, no tanto de crecimiento. Esta estrategia llamada el G12 fue impuesta por muchos mentores en sus iglesias y tuvieron éxito en el crecimiento numérico. Pero recuerde que aquí estamos hablando de un crecimiento espiritual, un crecimiento que da el Espíritu Santo, no la estrategia. ¿Por qué? Porque hay estrategias muy humanas, estrategias que vienen de un estudio de mercadotecnia que se hizo en X lugar y dio resultado y vamos a aplicarlo a la iglesia. Entonces ese estudio que originó este crecimiento de personas aplicado a la iglesia dio el mismo resultado, pero personas que no habían nacido de nuevo. Entonces la iglesia crece numéricamente, pero ¿son salvos todos los que llegaron gracias a la estrategia? Mucha gente participó de la estrategia. Hoy no están en la iglesia, o los que están han sido muy gravemente golpeados. Esta estrategia produjo muchos divorcios, separaciones, enemistades, divisiones. En algunos espacios la llaman la estrategia del nicolaísmo. Bueno, esto para darles solamente un ejemplo. ¿Qué tiene que hacer el pastor de la iglesia? En la iglesia puede haber muchos pastores. Amada iglesia, amado amigo, amado hermano, muchos pastores, pero un solo pastor es el que tiene que dar cuentas de toda la iglesia delante del Señor. La Biblia nos enseña que ese pastor está en la mano derecha del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo tiene muy cerca y es a Él a quien el Señor Jesucristo le da la visión de crecimiento. Es Él entonces el que tiene que dispersar esa visión y si le funciona, que es lo más seguro porque es un hombre de Dios o una mujer de Dios, está cerca del Señor Jesucristo que es el príncipe de los pastores y el que le va a dar la estrategia divina para que la iglesia crezca, si es voluntad de Dios que crezca numéricamente. Pero copiar estrategias de otro lado, porque allá funcionó la estrategia, entonces acá también va a funcionar. Eso no viene de Dios. ¿Por qué no viene de Dios? Porque la visión que Dios da a cada pastor es individual y personal. Cada región es distinta. Cada lugar es diferente. Entonces yo no puedo pretender que el mismo trato, como si fuera algo comercial, como si fuera algo empresarial, el mismo trato que tuvo cierto pastor en una región, lo tenga conmigo, el Señor. Porque Dios es soberano y ya le hace como quiere. Y en cada región, hablando ahora en términos de fortalezas espirituales, en cada región hay un hombre fuerte distinto, que opera de manera distinta. Falta que cada pastor
busque el rostro de Dios. En estos días escuché el testimonio de un varón que fue llevado al hospital y en el hospital él tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Él es un pastor, pero sin motivo aparente se enfermó, decayó su salud y tuvo que llegar al hospital. En el hospital él pudo hablar, dice él, muy cercanamente con el Señor Jesucristo. Y entre las preguntas que le hizo este amado pastor fue: ¿cómo hago para que la iglesia crezca? Bueno, ese es el deseo de todos los pastores, que la gente conozca el mensaje del Evangelio, que sean salvos y la iglesia crezca en todo sentido. Y él dice que el Señor Jesucristo lo que le dijo fue: tú ora, porque tú no eres quien hace crecer la iglesia. Soy yo quien hace crecer la iglesia. Pero tú debes estar cerca de mí. Mire qué respuesta tan poderosa. Tú debes estar cerca de mí. Yo soy quien le da el crecimiento a la iglesia. Entonces, el crecimiento de la iglesia depende mucho de la cercanía que el pastor tiene de Dios. Un hombre de Dios, una mujer llena del Espíritu Santo, va a disfrutar de las bondades de Dios. Y no necesariamente de un crecimiento demográfico, geográfico, obligatorio. Es que Dios puede tratar con cada uno como quiera. Hay iglesias pequeñas numéricamente que son tan bendecidas como una iglesia grande numéricamente. No depende de que si allá tienen 1000 personas como membresía, yo también debo. No, mi hermano, así no es. Dios tiene planes distintos para cada uno. Él en su sabiduría y en su conocimiento sabe cómo actuar en cada región y con cada pastor. Esto es importante que lo sepamos. El Espíritu Santo sí hace crecer a la iglesia geográficamente y demográficamente. Pero la clave evidentemente está en la cercanía que el pastor tenga de Dios. En segundo lugar, el Espíritu Santo hace crecer espiritualmente a la iglesia. El Espíritu Santo hace crecer espiritualmente a la iglesia. Mire que en el versículo Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz. Entonces las iglesias tenían paz. Fíjese que aquí vemos que ya no es solamente una iglesia, sino que hay muchas iglesias locales, pero todas estaban en paz. Ahora, esta paz se refiere a que tenían paz primero con Dios. O sea, esta gente había alcanzado a ser salva, gente salva, que tenían salvación, también vivían en santidad, vivían en paz. Esto es lo que hace que la iglesia crezca. El Espíritu Santo actúa a través de la gente. ¿Quién no quiere estar en un lugar donde el Espíritu Santo se mueve con poder? ¿Quién no quiere estar en un lugar donde hay paz? Donde todos se tratan con amor, donde todos reconocen a Dios en el otro, donde todos se tratan con respeto, con misericordia, donde se ayudan mutuamente. ¿Quién no quiere estar en un lugar así? Entonces, una persona que está llena del Espíritu Santo y que se forma en la doctrina, es una persona que va a crecer espiritualmente como Dios manda, como Dios quiere. Resultado, una iglesia en paz, donde no hay peleas internas ni peleas externas. El Espíritu Santo es el que produce el temor en cada creyente. Es el Espíritu Santo el que va integrando nuevas personas a la iglesia. Miremos la primera carta del apóstol Pablo, capítulo 12, verso 13. Mire cómo dice la palabra de Dios. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y dice aquí el Espíritu: sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Miremos el pasaje. Hagamos una muy pequeña exégesis del pasaje. El apóstol Pablo está hablando aquí de doctrina
menuda, esto es letra pequeña. Dice el apóstol Pablo que por medio de un solo espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo. ¿El cuerpo de quién? ¿Del apóstol Pablo? No, el cuerpo de Cristo. ¿Quién integra? ¿Quién sumerge? Ya que aquí se usa la palabra bautismo, todos bautizados en un cuerpo. ¿Quién bautiza en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? ¿Quién bautiza en el cuerpo de Cristo a las personas? Sin importar si son judíos, gentiles, académicos o analfabetas, personas ricos en dinero o personas muy humildes materialmente. ¿Quién es el que hace ese trabajo? El Espíritu Santo de Dios. Nuevamente, por un solo espíritu fuimos todos sumergidos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Si hemos sido sumergidos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en la membresía de la iglesia, por el Espíritu Santo. Ahora la pregunta que nos podemos hacer: ¿todas las personas que están en la iglesia fueron integradas, fueron sumergidas por el mismo Espíritu Santo? ¿O están allí por otra cosa? Ejemplo, hay gente que llega a la iglesia y está en la iglesia hasta que reciben un milagro. Hay gente que llega a la iglesia porque es que mi papá me obligó, mi mamá me obligó. Es que yo tengo que venir porque es que mi esposa, ella quiere que yo esté aquí con ella. Es que yo tengo que venir porque si yo vengo mi papá me da una mesada. O sea, en la nómina, en la lista de membresía de la iglesia, no todo el mundo fue integrado por el Espíritu Santo. Una persona que ha sido sumergida por el Espíritu Santo en la iglesia de Cristo no se va, pase lo que pase. Una persona que ha sido integrada por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es un miembro activo. Algo hace en la iglesia. Algo hace. Necesita hacerlo. Porque quien lo integró a ese cuerpo es el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo integra a una persona al cuerpo de Cristo, que es la iglesia? ¿Por qué el Espíritu Santo mete a una persona en la iglesia? Porque esa persona nació de nuevo, porque esa persona está siendo regenerada, porque esta persona está en un proceso de santificación. Y el Espíritu Santo a los que santifica, los inscribe, los mete, los sumerge en la iglesia. Por eso una persona que no tiene iglesia y que dice, yo no voy a la iglesia porque yo creo en Dios y con eso me basta, no sabe lo equivocadísimo que está. Si no va a la iglesia, si no haces parte de la membresía activa de una iglesia, no eres del cuerpo de Cristo. ¿Y sabes por qué no eres del cuerpo de Cristo? Porque el Espíritu Santo no te ha llevado. Déjate llevar. La palabra de Dios dice que es necesario que hagas parte de una iglesia local. Dios te va a guiar. Si todavía no la tienes, pero crees en el Señor Jesucristo, necesitas ser parte del cuerpo de Cristo. Los miembros que están afuera del cuerpo de Cristo están muertos. No pueden vivir sin el cuerpo. Entonces, el Espíritu Santo sumerge a las personas en la iglesia. Aquí estamos aprendiendo una doctrina importantísima. ¿Qué decimos entonces de aquellas personas que brincan de iglesia en iglesia? Pues mucha atención a estas personas. Y si tú eres de esos que has estado en tantas iglesias y ninguna te gusta, tienes un problema serio. Porque el Espíritu Santo no hace eso. Es más, en la palabra de Dios eso se llama disolución, desorden. Y el Espíritu Santo no es Dios de desorden, es un Dios de orden. No es voluntad de Dios que una persona brinque de iglesia en iglesia porque se ofende. Ahora, nosotros hemos enseñado que hay iglesias donde hay miembros ortopédicos. Cuando la iglesia tiene una crisis, cuando en la iglesia hay una crisis y las iglesias todas
llega el momento en que hay un momento de prueba, de crisis. Esos miembros ortopédicos salen volando. Vimos el accidente de una persona que va cruzando la avenida y lo atropelló un automóvil. La persona, vimos de pronto que una pierna salió volando, eso fue impactante. Y nos quedamos aterrados por ver que el automóvil le había arrancado la pierna. Después vemos que la persona se levanta, habla con el conductor que le acababa de atropellar. El conductor estaba también muy asustado. Y le pregunta, Dios mío, ¿qué fue eso que salió? Y dice, no, fue mi pierna ortopédica. No se preocupe. Muchos miembros ortopédicos en la iglesia salen volando cuando hay problemas. Y en las iglesias siempre va a haber un tiempo de refrigerio, pero también va a haber tiempos de prueba. Y en esos tiempos de prueba, los que no han sido llevados por el Espíritu Santo salen, sea cual sea la prueba. Salen los que no son llevados por el Espíritu Santo. Recuerde que aquí precisamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, se nos habla de que el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Es un pasaje muy bonito que nos habla de cómo la iglesia glorificaba al Señor. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo el que llevaba a los que iban a ser salvos. ¿Por qué hace eso el Señor? El Señor hace eso porque Él es el que sabe quiénes de corazón han recibido a Jesucristo genuinamente para ser salvos. Él es el que sabe. Entonces, si una persona, por más que usted le invite, por más que usted trate, la persona no quiere nada con la iglesia, es muy posible que la persona no haya creído en Jesucristo y por ende no ha nacido de nuevo, no es salvo, y es un problema serio. Porque las personas que no son de la iglesia de Cristo, cuando partan de este mundo, lo que les espera es la condenación eterna. Así dice la palabra de Dios. Si tú no eres miembro de una iglesia, porque no has encontrado la iglesia perfecta, por cierto, la iglesia perfecta no existe. Todos los que estamos en la iglesia somos personas llenas de defectos que estamos tratando de perseverar en la fe para salvación. Hemos creído en Jesús, pero nos falta mucho. Entonces, si llegaras a encontrar una iglesia perfecta, sería porque ya no estás en este mundo. Todas las iglesias tienen alguna dificultad, todas. El pastor tiene defectos, los hermanos tienen defectos, los mentores. Y precisamente una de las características que menciona aquí el pasaje que tenemos de inicio es que las iglesias tenían paz, porque han aprendido a sobrellevar las cargas, los defectos, los unos de los otros. Mire que estoy hablando de defectos, no pecados. Bien, entonces, es el Espíritu Santo el que da crecimiento geográfico y demográfico a la iglesia. Es el Espíritu Santo quien produce el crecimiento espiritual en la iglesia. Todas tenían paz. En tercer lugar y último, es el Espíritu Santo el que llena de poder y fortaleza a la iglesia. Dice la palabra que se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Las iglesias crecían a pesar de la persecución. Había persecución, había oposición, pero las iglesias crecían. ¿Por qué? Porque eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Eso lo dice aquí Hechos capítulo 9, el pasaje que estamos meditando. Este poder espiritual era necesario para seguir extendiendo el mensaje del Evangelio. A ver, hablemos un poquito más de este pasaje, de esta expresión. La iglesia va a tener que afrontar persecución. Las iglesias no son bienvenidas en este mundo. Nosotros, la iglesia de Cristo, estamos aquí en contra de la voluntad del enemigo. Hay un tiempo, sobre todo cuando las iglesias inician, en que estas iglesias van a ser atacadas por el diablo. También, y todo esto lo permite Dios, porque las pruebas fortalecen la iglesia.
También la iglesia va a ser probada cuando la iglesia quiere hacer evangelismo. Las iglesias que no evangelizan no son probadas. ¿Por qué? Porque lo que más le molesta al enemigo es que la iglesia predique el evangelio. Pero si la iglesia comienza a predicar el evangelio, eso se constituye en un problema para el enemigo. El hombre fuerte de la región donde está la iglesia, aunque está vencido en el nombre de Jesús, va a tratar de hacer la vida de la iglesia difícil si la iglesia predica el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque lo que el diablo quiere es que la iglesia esté allí reunida y no salga de las cuatro paredes. Mientras que él tiene a la gente perdida allá, perdiéndose en el infierno, en un lugar eterno de condenación, y que la iglesia esté acá. Hombre, espera a tu Cristo, como dicen algunos que no conocen del Señor. Espéralo allí encerrado, no me molestes. No hables de tu Cristo, tú eres salvo, bueno, allá tú. Entonces, cuando la iglesia comienza a evangelizar, ahí viene el enemigo a atacar. ¿Qué pasa? La iglesia se fortalece. La iglesia crece numéricamente porque ha superado las pruebas, la persecución. Pero si la iglesia no evangeliza, si la iglesia no busca de Dios, bueno, no hay por qué tener enemistad con el enemigo, con el diablo. Entonces, pensemos muy bien en esto, porque la iglesia necesita evangelizar. Uno de los motivos por los cuales está la iglesia aquí en la tierra, y yo creo que es el principal, es para reconciliar al perdido con Dios. Para eso está la iglesia aquí en la tierra, para reconciliar al hombre perdido con Dios. Si la iglesia no hace eso, ¿qué razón tiene? Es más, una iglesia que crece espiritualmente, una iglesia que tiene el Espíritu Santo, quiere llevar el mensaje del evangelio. Si la iglesia no quiere llevar el mensaje del evangelio al que está perdido, no está creciendo espiritualmente. Lo puedo considerar más a un club que a una iglesia. Porque esa es la razón de ser de la iglesia. Edificarse en el Señor y llevar el mensaje del evangelio a los que están perdidos. ¿Dónde va una persona que está en persecución? Bueno, va, pide oración. ¿Pero por qué la persecución? Porque es que estamos predicando el evangelio. ¿Eso qué quiere decir? Cuando te citen para que hagas parte del grupo de evangelismo, te van a pasar cosas que no tenías planeadas. Es posible que te salga el viaje que estás esperando desde hace años. Es posible que te salga el empleo que estás esperando desde hace tiempo. Es posible que pasen cosas en la familia y cosas no buenas. ¿Por qué? Porque decidiste evangelizar. Entonces, si queremos que la iglesia crezca, hay que hacer lo que dice el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo. Pónganse los zapatos del evangelio. Los zapatos del evangelio, las botas del evangelio, del evangelismo, para que la iglesia crezca. Eso es señal de que el Espíritu Santo manda en esa iglesia. Si la iglesia no evangeliza, el Espíritu Santo, ¿cómo es posible que esté allí el Espíritu Santo si no se hace evangelismo? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Convencer de pecado, convencer de justicia y convencer de juicio. ¿Cómo hace eso el Espíritu Santo? A través de la iglesia, a través de nosotros, a través de la predicación del evangelio. Pero si la iglesia no hace lo que tiene que hacer, la gente no puede conocer el mensaje de salvación. El Espíritu Santo es el poderoso consolador que ayuda a la iglesia cuando la iglesia está en persecución. Recordemos el testimonio de un evangelista muy conocido por todos. Él ya está en la presencia del Señor, pero él organizaba, junto con las personas que hacían parte de su equipo evangelístico, él organizaba una campaña en un lugar. Y ese día de la campaña,
el alcalde dijo que estaba prohibido hacer campañas en ese parque donde él iba a predicar el mensaje del evangelio. ¿Qué hizo él cuando le llevaron la noticia? Le dijeron, hermano, mire, el alcalde dijo que no podemos predicar el evangelio aquí porque está prohibido. ¿Qué hizo el evangelista? Él se arrodilló delante del Señor y dijo, Señor, hay un hombre que no quiere permitir la predicación del evangelio. ¿Qué debemos hacer? Y el Señor le dijo, usted está aquí para predicar el evangelio, predique el evangelio. Cuando ya estaban listos, todos los equipos encendidos y todo listo para predicar, llegó el alcalde, llegó a ese lugar y cuando escuchó el mensaje de la predicación, se sintió tan redarguido por el poder del Espíritu Santo que después dijo, no, sigan predicando el mensaje. ¿Se da cuenta? Es el Espíritu Santo el que hace esta obra poderosa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Llenarnos del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo para que veas que el Espíritu Santo le va a dar crecimiento a la iglesia, te va a dar crecimiento a ti como persona individual delante del Señor. Vas a crecer, se van a manifestar los dones en tu vida y sobre todo el fruto de su presencia. Recuerda que el fruto del Espíritu Santo no es tuyo, no es mío, es el fruto del Espíritu Santo. Si manifestamos los dones, si manifestamos el fruto del Espíritu Santo, es Él el que se manifiesta a través de ti. Es importante reconocer la obra del Espíritu Santo en la iglesia. La iglesia necesita estrategias, pero estrategias dadas por el Espíritu Santo. La iglesia necesita un pastor lleno del Espíritu Santo, un pastor que esté cerca del Señor Jesucristo, un pastor que esté dispuesto a seguirse por las órdenes que da el Espíritu Santo de Dios. De acuerdo a lo que hemos aprendido en el libro de los Hechos, se nos enseña que el Espíritu Santo era el administrador de la iglesia primitiva. Él era el que decía qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo. El Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, si queremos crecer espiritualmente, ¿qué tenemos que hacer? Llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Si queremos que la iglesia donde estamos crezca numéricamente, geográficamente, que se extienda, que explote crecimiento, entonces tenemos que sumirnos delante del Espíritu Santo, porque Él es el que hace que la iglesia crezca. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. En esta hora, muchas gracias por tu palabra. Te rogamos, Padre, que en este momento entendamos espiritualmente el mensaje que tu palabra nos está dando aquí en el libro de los Hechos. Que podamos aceptar, entender que es el Espíritu Santo el que da el crecimiento a la iglesia y que es el Espíritu Santo el que quiere usarnos para gloria y honra de su nombre. Ayúdanos, Señor, a saber que a pesar de la persecución, tú estás allí y que la persecución es por causa de la predicación del Señor Jesucristo. Que aprendamos a doblegarnos ante la voluntad de Dios para que la iglesia crezca. Que como pastores seamos muy sensibles a la guianza del Espíritu Santo. A todos los pastores, Señor, llénales en este momento, llénales de tu presencia. Y ayúdales, Señor, a poder entender cada día más tu voluntad para que tu iglesia siga llevando el mensaje del Evangelio a los que todavía no son salvos, pero están llamados para salvación. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.